Bienvenidos a El Umbral Oculto. Este es un santuario donde las sombras del alma se encuentran con la luz del conocimiento, donde las tormentas de la existencia se transforman en fuegos de creación, donde el caos se convierte en una danza de poder. Hoy, cruzaremos juntos un umbral que pocos se atreven a enfrentar, el umbral de lo inalcanzable, el camino hacia una grandeza que no puede ser tocada, hacia un amor que no puede ser poseído, hacia una existencia que no puede ser doblegada. No hablamos de un aislamiento que te separa, no de una frialdad que te endurece, no de una arrogancia que te ciega. Hablamos de una trascendencia que te eleva, de una libertad que te forja, de una voluntad que te hace intocable. Una trascendencia que, en palabras de Friedrich Nietzsche, te convierte en un pico nevado que se alza en el horizonte, un titán cuya sombra no puede ser tocada, un creador cuya danza no puede ser seguida. Cierra los ojos por un momento. Deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca. Imagina un paisaje vasto y majestuoso, un valle rodeado de montañas que perforan las nubes. En la cima de la montaña más alta, una figura solitaria se alza contra el cielo. No se mueve, no vacila, no teme. Su mirada arde con un fuego que no consume, su presencia brilla con una luz que no se apaga. Esa figura eres tú. Y en este momento, estás cruzando el umbral de lo inalcanzable. ¿Qué sientes? ¿Es miedo lo que susurra en tu mente, temiendo la soledad de las alturas? ¿Es duda lo que pesa en tu pecho, preguntándote si eres digno de esa grandeza? ¿O tal vez, una chispa de reconocimiento, un destello de poder que siempre has llevado dentro? Nietzsche diría que volverse inalcanzable no es un acto de huida, sino un acto de creación. No es un rechazo de la vida, sino una afirmación de la vida. No es un fin, sino un comienzo. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta a un profeta que conoce bien el arte de volverse inalcanzable. Zaratustra se retira a las montañas, enfrentando la soledad, el silencio, el peso de su propia existencia. Pero no se quiebra, no se rinde. En esa soledad, se convierte en un creador, un espíritu libre, un superhombre. Amo a aquellos que no saben vivir sino hundiéndose, porque son los que cruzan al otro lado, dice Zaratustra. Y en esas palabras, encontramos una verdad profunda. Volverse inalcanzable no significa evitar el abismo, sino cruzarlo. No significa temer la soledad, sino abrazarla. No significa doblegarse, sino elevarse. Pero, ¿qué significa ser inalcanzable? No es un estado de arrogancia, no es un rechazo del mundo, no es una muralla que te aísla. Ser inalcanzable es convertirte en un ideal que inspira, pero no puede ser poseído. En un fuego que ilumina, pero no puede ser apagado. En un pico que se alza, pero no puede ser escalado. Es vivir con una voluntad tan poderosa, con un amor tan elevado, con una existencia tan auténtica, que te vuelves intocable por las fuerzas que intentan doblegarte, ya sea en la vida o en el amor. Hoy, exploraremos este camino a través de varios umbrales. Primero, cruzaremos el umbral de la voluntad de poder, la fuerza que te eleva por encima del rebaño. Luego, el umbral de la soledad, el crisol donde te haces inalcanzable. Después, el umbral del amor, donde aprenderás a amar sin someterte. Y finalmente, el umbral del eterno retorno, donde afirmarás tu vida con un sí que resuena en la eternidad. Prepárate para un viaje que te transformará, que te elevará, que te hará inalcanzable. Comencemos nuestro viaje con el primer umbral, el umbral de la voluntad de poder. Para Nietzsche, la voluntad de poder es la fuerza vital que nos impulsa a crear, a superar, a afirmar nuestra existencia. No es un deseo de dominar a otros, como muchos han malinterpretado, sino un deseo de dominarte a ti mismo, de superar tus propios límites, de elevarte por encima de las cadenas del mundo. Volverse inalcanzable comienza con cultivar esta voluntad, con convertirte en un creador que no se doblega, un titán que no se somete, un espíritu libre que no se esclaviza. Imagina que estás frente a un océano infinito, un océano que ruge con olas gigantescas, un océano que desafía tu existencia. Las olas te golpean, el viento te empuja, la sal quema tu piel. Pero en tu interior hay un fuego que no se apaga, una fuerza que no vacila, una voluntad que no se quiebra. Esa fuerza es tu voluntad de poder. Y con esa voluntad, no te hundes en el océano, te elevas por encima de él. Te conviertes en un faro que brilla en la tormenta, inalcanzable para las aguas que intentan alcanzarte. Nietzsche escribe en Más allá del bien y del mal, el hombre es un puente, no un fin. Ese puente cruza el abismo entre el hombre y el superhombre,
entre la esclavitud y la libertad, entre la mediocridad y la grandeza. Y la voluntad de poder es el material con el que se construye ese puente. Volverse inalcanzable significa cruzar ese puente, significa convertirte en un superhombre que no puede ser tocado por las manos del rebaño, que no puede ser doblegado por las ilusiones del mundo, que no puede ser alcanzado por las tormentas de la vida. Pero, ¿cómo cultivas esta voluntad de poder? Nietzsche nos da una pista: debes rechazar la moral del rebaño. La moral tradicional, con sus valores de humildad, obediencia y compasión, está diseñada para mantenerte pequeño, para mantenerte alcanzable, para mantenerte esclavizado. Nietzsche te diría: no te arrodilles ante los ídolos del rebaño. No busques su aprobación. No te midas con sus reglas. Afirma tu propia grandeza, crea tu propio camino, y te volverás inalcanzable. Imagina que estás en un valle lleno de sombras, un valle donde el rebaño camina con la cabeza gacha, siguiendo las mismas huellas, obedeciendo las mismas leyes, venerando los mismos ídolos. Pero tú no eres como ellos. En tus manos tienes un martillo. Y con ese martillo comienzas a destruir los ídolos que te atan: el ídolo de la humildad, el ídolo de la compasión, el ídolo de la obediencia. Con cada golpe te liberas. Con cada golpe te elevas. Y al final te alzas sobre el valle como un titán, inalcanzable para los que se arrastran en la oscuridad. La voluntad de poder te hace inalcanzable porque te convierte en un creador que no necesita la aprobación de los demás, un espíritu libre que no se somete a las reglas de los demás, un superhombre que no se doblega ante las tormentas de los demás. Es el fuego que te eleva a las alturas, el puente que te lleva al otro lado, el pico que te hace intocable. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre las cadenas que te atan al rebaño. ¿Es el miedo a ser juzgado? ¿Es la necesidad de aprobación? ¿Es la obediencia a valores que no te representan? Escribe una de esas cadenas en un papel. Ahora, imagina que ese papel es un grillete que te ata al suelo. Rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Y en su lugar, escribe una afirmación de tu voluntad de poder: me elevaré por encima del rebaño, crearé mi propio camino, seré inalcanzable. Guarda esa afirmación cerca de tu corazón, y deja que guíe tus pasos hacia lo inalcanzable. Crucemos ahora el segundo umbral, el umbral de la soledad. Para Nietzsche, la soledad no es un castigo, sino un regalo; no es un vacío, sino un santuario; no es una prisión, sino un crisol. Volverse inalcanzable requiere abrazar la soledad, porque en la soledad te enfrentas a ti mismo, te encuentras a ti mismo, te creas a ti mismo. En la soledad, te vuelves un pico que ningún escalador puede tocar, un faro que ningún viento puede apagar, un espíritu que ningún ruido puede alcanzar. Imagina que estás en la cima de una montaña, bajo un cielo estrellado. No hay nadie a tu alrededor, no hay sonidos, no hay distracciones. Solo estás tú, el viento y las estrellas. El silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, el susurro de tus propios pensamientos, el eco de tu propia alma. En este momento, estás solo. Pero esa soledad no es un peso, no es un miedo, no es una carencia. Esa soledad es una fuerza, una claridad, una grandeza. Nietzsche escribe en La Gaia Ciencia: debemos aprender a amarnos a nosotros mismos con un amor sano y alegre, para poder soportar estar con nosotros mismos y no andar vagando. Ese amor propio, esa capacidad de estar contigo mismo, es lo que te hace inalcanzable. Porque cuando te amas a ti mismo, cuando te completas a ti mismo, cuando te forjas a ti mismo, no necesitas la validación de los demás, no necesitas la compañía de los demás, no necesitas las ilusiones de los demás. Te vuelves un castillo que ningún asedio puede conquistar, un cielo que ninguna nube puede oscurecer, un espíritu que ninguna mano puede tocar. Pero la soledad no es fácil. El mundo nos ha enseñado a temerla, a llenarla con ruido, con distracciones, con compañía. Nos han dicho que estar solo es un fracaso, que necesitamos a los demás para ser completos, que la soledad es una maldición. Pero Nietzsche te diría: la soledad no es una maldición, sino un trono. No es un fracaso, sino una victoria. No es una carencia, sino una plenitud. Imagina que estás en un bosque oscuro, en medio de la noche. No hay caminos, no hay luces, no hay guías. Estás solo,
Y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el crujir de cada rama, el susurro de cada hoja, el latido de cada miedo. Al principio, sientes el peso de la soledad, la presión del vacío, la tentación de huir. Pero poco a poco, comienzas a caminar. Comienzas a escuchar. Comienzas a ver. Y en esa soledad, encuentras un camino que nadie más ha recorrido, un camino que lleva tu nombre, un camino que te lleva a lo inalcanzable. La soledad te hace inalcanzable porque te enseña a depender de ti mismo, a confiar en ti mismo, a amarte a ti mismo. Te enseña a encontrar fuerza en el silencio, claridad en el vacío, grandeza en la ausencia. Te enseña a danzar contigo mismo, a crear contigo mismo, a afirmarte a ti mismo. Y al hacerlo, te vuelves un espíritu libre que no necesita al rebaño, un creador que no necesita aprobación, un titán que no necesita compañía. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Busca un momento para estar solo, aunque sea por unos minutos. Puede ser un rincón de tu hogar, un parque silencioso, o simplemente un espacio dentro de tu mente. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el silencio, siente la soledad, siente tu propia presencia. Y ahora, pregúntate, ¿qué me dice esta soledad? ¿Qué me enseña? ¿Qué me invita a crear? No busques respuestas inmediatas. Deja que la soledad hagas las preguntas, y deja que las respuestas lleguen con el tiempo. Crucemos ahora el tercer umbral, el umbral del amor inalcanzable. Para Nietzsche, el amor no debe ser una cadena que te ate, un refugio que te debilite, una fusión que te anule. El amor debe ser un fuego que te eleve, un desafío que te fortalezca, una danza que te libere. Volverse inalcanzable en el amor significa amar desde tu grandeza, no desde tu necesidad, desde tu poder, no desde tu vacío, desde tu libertad, no desde tu esclavitud. Imagina que estás frente a un valle bañado por la luz dorada del atardecer. En el centro del valle, dos figuras se encuentran. No se tocan, no se atan, no se poseen. Sus miradas se cruzan con una intensidad que detiene el tiempo, un fuego que no quema, sino que ilumina. Esas figuras son dos espíritus libres, dos almas que se han elegido mutuamente, no por dependencia, sino por voluntad. Ese fuego en sus miradas es el amor. Pero no el amor que esclaviza, sino el amor que eleva, no el amor que te hace alcanzable, sino el amor que te hace inalcanzable. Nietzsche era profundamente crítico del amor romántico que el mundo idealiza. En Más allá del bien y del mal, escribe, el amor como fusión es una ilusión que anula al individuo. Para Nietzsche, el amor que busca fusionarse con el otro, que busca completarse en el otro, que busca someterse al otro, es una forma de esclavitud, una forma de perderse a uno mismo, una forma de volverse alcanzable. Volverse inalcanzable en el amor significa rechazar estas ilusiones y amar como un creador, no como un mendigo, como un titán, no como un esclavo, como un espíritu libre, no como un prisionero. Imagina dos ríos que fluyen por el mismo valle. Cada uno tiene su propio curso, su propia fuerza, su propia belleza. En un momento, sus aguas se encuentran, se mezclan, danzan juntas. Pero no se pierden el uno en el otro. Siguen siendo ríos, siguen siendo únicos, siguen siendo libres. Así debe ser el amor, un encuentro entre dos espíritus libres que se eligen mutuamente, que danzan juntos, que crean juntos, pero que nunca se anulan. En este amor, te vuelves inalcanzable, porque no te entregas por completo, no te sometes por completo, no te pierdes por completo. Pero, ¿cómo amas de manera inalcanzable? Nietzsche nos da una pista. Primero, debes amarte a ti mismo. En la soledad, aprendes a mirarte en el espejo de tu alma y a amar lo que ves, no a pesar de tus imperfecciones, sino por ellas. Aprendes a amarte con un amor sano y alegre, como dice Nietzsche. Y desde ese amor propio, puedes amar al otro, no como un reflejo, no como un medio para llenar un vacío, sino como un creador que desborda vida. Imagina que estás frente a un castillo en las alturas, un castillo que has construido con tu propia voluntad, con tu propio amor propio, con tu propia grandeza. Desde las torres de ese castillo, miras al otro con ojos que arden, con un amor que eleva, con una pasión que crea. Pero ese castillo no tiene puertas que el otro pueda abrir, no tiene murallas que el otro pueda derribar, no tiene tesoros que el otro pueda poseer. En ese amor, te vuelves inalcanzable,
un amante cuya pasión es un sol que brilla en las alturas, intocable para los que temen arder. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en un amor que hayas vivido o que desees vivir. ¿Es un amor que te ata, que te anula, que te hace alcanzable? ¿O es un amor que te eleva, que te libera, que te hace inalcanzable? Cierra los ojos e imagina ese amor como un encuentro entre dos espíritus libres. Imagina que amas desde tu grandeza, desde tu poder, desde tu libertad. Imagina que amas sin someterte, sin perderte, sin doblegarte. Y siente cómo, en ese amor, te vuelves inalcanzable. Y ahora, llegamos al último umbral de nuestra primera etapa, el umbral del eterno retorno. Para Nietzsche, volverse inalcanzable culmina en una afirmación tan profunda, tan intensa, tan eterna, que te eleva por encima del tiempo, del espacio y de las ilusiones del mundo. El eterno retorno es un desafío. Imagina que cada momento de tu vida, cada alegría, cada dolor, cada amor, se repitiera infinitamente. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías amarlo? Imagina que estás en la cima de una montaña, al amanecer. El sol comienza a salir, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El viento acaricia tu rostro, y el mundo entero se extiende ante ti. En este momento, sientes el peso de tu vida, la belleza de tu existencia, la intensidad de cada instante. Ahora, imagina que este momento se repite eternamente. Cada rayo de sol, cada brisa, cada latido de tu corazón, regresa una y otra vez, para siempre. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese? El eterno retorno no es una teoría científica, no es una predicción del futuro, no es una creencia literal. Es una pregunta, un desafío, una invitación. ¿Puedes amar tu vida tan profundamente, tan completamente, tan incondicionalmente, que desees que cada momento se repita eternamente? ¿Puedes decir sí a cada instante, incluso a los más dolorosos, incluso a los más oscuros, incluso a los más caóticos? Para Nietzsche, la respuesta a esta pregunta es lo que te hace inalcanzable. Porque al decir sí al eterno retorno, afirmas tu vida plenamente. Afirmas cada adversidad, cada soledad, cada amor, como parte de tu danza, como parte de tu obra, como parte de tu grandeza. Afirmas tu existencia con un sí que resuena en la eternidad, un sí que te eleva por encima de las manos que intentan alcanzarte, un sí que te hace intocable por las tormentas que intentan doblegarte. Imagina que estás frente a un espejo, pero este espejo no refleja tu rostro, sino tu vida entera. Ves cada momento, cada lucha, cada amor, cada creación. Ves las tormentas que enfrentaste, los amores que viviste, las alturas que alcanzaste. Y mientras miras ese espejo, escuchas una voz, la voz de Nietzsche, que susurra: todo esto, cada instante, cada herida, cada danza, se repetirá eternamente. Puedes amarlo. Y en ese momento, sientes un fuego en tu interior, un fuego que no consume, sino que eleva. Sientes una fuerza que no se doblega, una voluntad que no se quiebra, un amor que no se apaga. Y con ese fuego, con esa fuerza, con ese amor, dices, sí. Ese sí es el acto supremo de volverte inalcanzable. Porque al afirmarlo, te conviertes en un creador que no teme el pasado, un artista que no teme el futuro, un espíritu libre que no teme el presente. Te conviertes en un ser que ama la vida tan profundamente, tan completamente, tan eternamente, que nada puede tocarte, ni en la vida ni en el amor. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para imaginar un instante de tu vida, un instante que ames profundamente. Tal vez es un amanecer que viviste, un amor que sentiste, un momento de creación que te hizo sentir vivo. Cierra los ojos y revive ese momento. Siente cada detalle, cada emoción, cada sensación. Y ahora, imagina que ese momento se repite eternamente. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese una y otra vez? Si la respuesta es sí, entonces has cruzado el umbral del eterno retorno. Has aprendido a afirmar tu vida plenamente, a amar tu destino incondicionalmente, a volverte inalcanzable eternamente. Pero el camino hacia lo inalcanzable no termina con afirmar tu vida. Hay un umbral más profundo, un umbral que Nietzsche llamó la transvaloración de todos los valores. Para volverte verdaderamente inalcanzable, no basta con cultivar tu voluntad de poder, no basta con abrazar la soledad, no basta con amar desde tu grandeza, no basta con decir sí al eterno retorno. Debes ir más allá, debes destruir los valores que te atan,
los valores que te hacen alcanzable, los valores que te mantienen esclavizado a la moral del rebaño. Y en las cenizas de esos valores, debes crear algo nuevo, algo tuyo, algo eterno. Nietzsche nos desafía a cuestionar todo lo que nos han enseñado. En Más allá del bien y del mal, proclama, no hay fenómenos morales, solo una interpretación moral de los fenómenos. ¿Qué significa esto? Significa que los valores que rigen tu vida, los conceptos de bien y mal, de virtud y pecado, no son verdades eternas, no son leyes universales, no son mandatos divinos. Son invenciones humanas, creadas por los débiles para controlar a los fuertes, por el rebaño para limitar al espíritu libre, por los esclavos para encadenar al Creador. Imagina que estás frente a un templo antiguo, un templo que ha estado allí durante siglos. Sus columnas están grabadas con palabras, humildad, obediencia, compasión, sacrificio. Estas palabras son los valores que te han enseñado a venerar, los valores que te han dicho que te hacen bueno, que te hacen digno, que te hacen humano. Pero al acercarte, ves que las columnas están agrietadas, que el templo se desmorona, que las palabras están desgastadas por el tiempo. Y entonces, escuchas una voz, la voz de Nietzsche, que susurra, destruye este templo. No es tu hogar. Construye uno nuevo, con columnas que lleven tu nombre, con valores que reflejen tu voluntad. La transvaloración de valores es ese acto de destrucción y creación. Es el proceso de derribar los ídolos falsos, de rechazar las morales que te debilitan, de liberarte de las cadenas del pasado. Para volverte inalcanzable, debes dejar de buscar la aprobación del rebaño. Debes dejar de medir tu valor con las reglas de otros. Debes crear tus propios valores, tus propias verdades, tu propio camino. Pero este proceso no es fácil. Derribar los valores que te han definido durante toda tu vida es un acto de valentía, un acto de rebeldía, un acto de soledad. Nietzsche sabía esto mejor que nadie. En la Gaia Ciencia, escribe, Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. La muerte de Dios no es solo la muerte de una deidad, sino la muerte de todas las verdades absolutas, de todas las morales impuestas, de todos los valores que nos esclavizan. Y con esa muerte, viene un vacío, un abismo, una oscuridad. Imagina que estás en una llanura infinita, bajo un cielo sin estrellas. No hay caminos, no hay señales, no hay guías. Estás solo, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Este es el vacío que queda tras la muerte de Dios, tras la destrucción de los valores antiguos. Y en este vacío, muchos se pierden. Muchos caen en la desesperación, en el nihilismo, en la nada. Pero tú, que buscas volverte inalcanzable, no te pierdes. No te rindes. En este vacío, encuentras una oportunidad, la oportunidad de crear. Porque la transvaloración de valores no es solo destrucción, sino creación. Nietzsche nos invita a llenar ese vacío con nuestra propia voluntad, con nuestra propia pasión, con nuestra propia danza. En Así habló Zaratustra. Zaratustra proclama, yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Y para superar al hombre, para convertirte en el superhombre, debes crear tus propios valores. Valores que afirmen la vida, que celebren la fuerza, que exalten la creatividad. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco, pero este lienzo no es solo una tela, es tu vida. En tus manos, tienes pinceles y colores, pero no hay reglas, no hay instrucciones, no hay límites. Puedes pintar lo que quieras, como quieras, con los colores que quieras. Este es el regalo de la transvaloración de valores. La libertad de crear tu propia obra maestra, tu propia verdad, tu propia existencia. Pero, ¿cómo creas estos nuevos valores? Nietzsche nos da una pista. Los valores que te hacen inalcanzable son aquellos que afirman la vida, que celebran el poder, que abrazan el caos. No son valores de humildad, de resignación, de sacrificio. Son valores de fuerza, de creatividad, de pasión. Son valores que te impulsan a vivir peligrosamente, a danzar en la tormenta, a amar desde tu grandeza. Piensa en un valor que te hayan enseñado a venerar. Tal vez es la humildad, la idea de que debes ser pequeño, de que debes ponerte por debajo de los demás, de que debes negar tu propia grandeza. Nietzsche te diría, rechaza esa humildad. No es una virtud, sino una cadena. En su lugar, abraza la grandeza. Afirma tu poder, tu fuerza, tu voluntad. Sé un titán, no un esclavo. O tal vez es la compasión,
La idea de que debes sufrir por el sufrimiento de otros, de que debes debilitarte para consolar a los débiles. Nietzsche te diría, rechaza esa compasión. No fortalece, sino que debilita. En su lugar, abraza la fortaleza. Eleva a los demás con tu ejemplo, no con tu lástima. La transvaloración de valores es un proceso que te hace inalcanzable porque te libera de las cadenas del pasado. Te libera de la culpa, del miedo, de la necesidad de aprobación. Te permite ser quien eres, en tu forma más pura, en tu forma más poderosa. Pero este proceso también te exige responsabilidad. Porque al crear tus propios valores, te conviertes en el único responsable de tu vida. No puedes culpar a los dioses, no puedes culpar a la sociedad. No puedes culpar al destino. Todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que creas, es tuyo. Imagina que estás en la cima de una montaña, y el mundo entero se extiende ante ti. No hay caminos trazados, no hay mapas, no hay guías. Pero en tus manos, tienes un cincel. Con ese cincel, puedes tallar tu propio camino en la roca, un camino que nadie más ha recorrido, un camino que lleva tu nombre. Ese es el poder de la transvaloración de valores. Ese es el poder de volverte inalcanzable. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre los valores que rigen tu vida. ¿Cuáles de esos valores te fortalecen y cuáles te debilitan? ¿Cuáles te impulsan a afirmar la vida y cuáles te atan al pasado? Escribe uno de esos valores en un papel. Tal vez es la humildad, la obediencia, la resignación. Ahora, imagina que ese papel es una cadena que te ata. Rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Y en su lugar, escribe un nuevo valor, un valor que refleje tu voluntad, tu fuerza, tu pasión. Tal vez es la grandeza, la creatividad, la valentía. Guarda ese nuevo valor cerca de tu corazón, y deja que guíe tus pasos hacia lo inalcanzable. La transvaloración de valores es un umbral que pocos cruzan, pero aquellos que lo hacen emergen transformados. Emergen como creadores, como espíritus libres, como seres inalcanzables. Porque al crear tus propios valores, te liberas de las cadenas del rebaño. Te liberas de las ilusiones del pasado. Te liberas para ser quien estás destinado a ser. Un superhombre, un titán, un faro en la tormenta. Pero el camino hacia lo inalcanzable nos lleva a otro umbral, un umbral que Nietzsche conocía bien, el umbral del sufrimiento como catalizador de grandeza. Porque para volverte verdaderamente inalcanzable, no basta con crear nuevos valores, no basta con afirmar tu vida, no basta con amar desde tu grandeza. Debes ir más allá, debes transformar el sufrimiento en un fuego que te eleve, en un pincel que pinte tu obra maestra, en un martillo que forje tu grandeza. Nietzsche veía el sufrimiento como una puerta, no como un obstáculo. En la Gaia Ciencia, escribe, solo el gran dolor es el último liberador del espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que el sufrimiento, en su forma más profunda, no es un castigo, sino un maestro. No es una maldición, sino un regalo. No es un fin, sino un comienzo. El sufrimiento te lleva a las profundidades de tu alma, a los rincones más oscuros de tu ser, a los lugares donde nacen las cosas más grandes, las cosas más bellas, las cosas más inalcanzables. Imagina que estás en una cueva, iluminada solo por la luz de una antorcha. Las paredes de la cueva están desnudas, pero en tus manos tienes un trozo de carbón. Comienzas a dibujar. Al principio, tus trazos son inseguros, torpes, llenos de duda. Pero poco a poco, las formas empiezan a tomar vida. Dibujas montañas, ríos, estrellas. Dibujas figuras que danzan, que ríen, que lloran. Dibujas tu propia historia, tu propio dolor, tu propia verdad. Y al final, lo que era una cueva oscura se convierte en un santuario de belleza, un testimonio de tu sufrimiento transformado en grandeza. El sufrimiento, para Nietzsche, es el carbón con el que dibujas tu vida. Es el fuego que enciende tu grandeza. Es la chispa que da vida a tus creaciones. Porque las cosas más grandes, las cosas más profundas, las cosas más inalcanzables, no nacen en la comodidad,
no nacen en la seguridad, no nacen en la ausencia de dolor. Nacen en el sufrimiento, en la lucha, en la tormenta. Piensa en los grandes creadores de la historia. Piensa en los poetas que escribieron sus versos más profundos en medio de la desesperación. Piensa en los músicos que compusieron sus sinfonías más bellas en medio de la pérdida. Piensa en los pintores que crearon sus obras maestras en medio de la soledad. El sufrimiento no los destruyó, los elevó. El sufrimiento no los doblegó, los forjó. El sufrimiento no los apagó, los hizo inalcanzables. Nietzsche mismo era un ejemplo de esto. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Una salud frágil, el aislamiento social, el rechazo de sus ideas, un colapso mental que lo dejó incapacitado en sus últimos años. Pero en medio de ese sufrimiento, Nietzsche creó algunas de las obras más profundas y poderosas de la filosofía. En medio de ese sufrimiento, Nietzsche se volvió inalcanzable. Porque entendió que el sufrimiento no es un fin, sino un medio. No es una prisión, sino una puerta. No es una maldición, sino un catalizador. Pero, ¿cómo transformas el sufrimiento en grandeza? Nietzsche nos da una pista. Debes mirarlo a los ojos, debes abrazarlo, debes danzar con él. En Así habló Zaratustra. Zaratustra dice: he convertido mi dolor en mi alegría, y mi alegría en mi dolor. Esto significa que el sufrimiento y la alegría no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Son dos notas en la misma sinfonía, dos colores en la misma pintura, dos pasos en la misma danza. Imagina que estás frente a un lago, en medio de la noche. La luna brilla tenuemente sobre el agua, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración. En tu mano, tienes una piedra. Esa piedra es tu sufrimiento, tu dolor, tu adversidad. La arrojas al lago, y el agua se ondula, creando círculos que se expanden hacia el infinito. Pero esas ondas no son solo caos, son belleza. Esas ondas no son solo dolor, son arte. Esas ondas no son solo sufrimiento, son grandeza. Para transformar el sufrimiento en grandeza, debes aprender a verlo no como un enemigo, sino como un aliado. Debes aprender a escuchar lo que te dice, a sentir lo que te enseña, a crear con lo que te da. Tal vez tu sufrimiento te ha dado una historia que contar, una canción que cantar, una pintura que pintar. Tal vez tu sufrimiento te ha dado una verdad que compartir, una visión que expresar, una danza que bailar. Tal vez tu sufrimiento te ha dado la chispa que te hace inalcanzable. Piensa en un momento de tu vida en el que hayas sufrido profundamente. Tal vez fue una pérdida que te dejó un vacío en el pecho, un fracaso que te hizo cuestionar tu valor, una traición que te hizo dudar de los demás. Ahora, imagina que ese sufrimiento es un trozo de arcilla en tus manos. Comienzas a moldearlo, a darle forma, a transformarlo. Y poco a poco, lo que era un trozo de arcilla sin vida se convierte en una escultura que refleja tu dolor, pero también tu fuerza, tu belleza, tu verdad. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre un sufrimiento que hayas enfrentado. No lo evites, no lo reprimas, no lo ignores. Siente ese sufrimiento, déjalo estar, déjalo hablar. Y ahora, pregúntate, ¿qué puedo crear con este dolor? ¿Qué historia puedo contar? ¿Qué canción puedo cantar? ¿Qué obra puedo forjar? Escribe una palabra, una frase, un verso que capture ese sufrimiento transformado en grandeza. Y guarda esa creación cerca de tu corazón, como un recordatorio de que el sufrimiento no te destruye, sino que te eleva hacia lo inalcanzable. El sufrimiento como catalizador de grandeza es un umbral que te hace inalcanzable porque te enseña que el dolor no es el fin, sino el comienzo. Te enseña que la adversidad no es una prisión, sino una puerta. Te enseña que la tormenta no es un castigo, sino una danza. Y al cruzar este umbral, te conviertes en un creador, un artista, un espíritu libre que transforma el caos en belleza, el dolor en grandeza, la adversidad en inalcanzabilidad. Pero el camino hacia lo inalcanzable nos lleva a otro umbral, un umbral que Nietzsche consideraba el más elevado de todos, el umbral de la vida como danza eterna. Porque para volverte verdaderamente inalcanzable, no basta con transformar el sufrimiento, no basta con crear nuevos valores, no basta con amar desde tu grandeza. Debes ir más allá,
Debes convertir tu vida entera en una danza, en una obra maestra, en una afirmación eterna de la existencia. Nietzsche veía la vida como un arte, y a cada uno de nosotros como un bailarín. En la Gaia Ciencia, escribe, tenemos que dar estilo a nuestro carácter, un gran y raro arte. ¿Qué significa esto? Significa que tu vida no es algo que debes soportar, no es algo que debes sufrir, no es algo que debes temer. Tu vida es algo que debes danzar, algo que debes moldear, algo que debes transformar en belleza. Imagina que estás en un escenario infinito, un escenario que se extiende más allá del horizonte. No hay público, no hay jueces, no hay reglas. Solo estás tú, la música y el espacio para danzar. La música comienza, y tus pasos son torpes al principio, llenos de duda, llenos de miedo. Pero poco a poco, encuentras el ritmo. Tus movimientos se vuelven fluidos, tus giros se vuelven gráciles, tus saltos se vuelven poderosos. Y al final, lo que era un escenario vacío se convierte en un espectáculo de belleza, un testimonio de tu vida transformada en danza. Tu vida es ese escenario. Y tú eres el bailarín. Cada adversidad, cada sufrimiento, cada amor, es una nota en la música. Cada decisión, cada creación, cada afirmación, es un paso en la coreografía. Y al final, lo que creas no es solo una vida, sino una danza eterna, una danza que lleva tu nombre, una danza que es inalcanzable. Pero, ¿cómo conviertes tu vida en una danza eterna? Nietzsche nos da una pista. Debes vivir con pasión, con intensidad, con autenticidad. Debes vivir como si cada momento fuera eterno, como si cada instante estuviera destinado a repetirse infinitamente. En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta el concepto del eterno retorno, una idea que nos desafía a imaginar que cada segundo de nuestra vida se repite eternamente. ¿Podrías soportar esa repetición? ¿Podrías amarla? Imagina que estás caminando por una playa al atardecer. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Las olas rompen suavemente contra la orilla, y la arena se siente cálida bajo tus pies. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de tu existencia, la belleza de tu vida, la intensidad de este momento. Ahora, imagina que este momento se repite eternamente. Cada rayo de sol, cada ola, cada grano de arena, regresa una y otra vez, para siempre. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese? Vivir tu vida como una danza eterna significa decir sí a cada momento, incluso a los más dolorosos, incluso a los más oscuros, incluso a los más caóticos. Significa transformar cada adversidad en un paso de baile, cada sufrimiento en un giro, cada amor en un salto. Significa vivir con una pasión que trascienda el tiempo, con una intensidad que trascienda el espacio, con una autenticidad que trascienda las ilusiones del mundo. Piensa en un bailarín en medio de un escenario. La música suena, y su cuerpo se mueve con una gracia que parece desafiar las leyes de la gravedad. Cada paso, cada giro, cada salto, es un acto de creación, un acto de belleza, un acto de afirmación. La vida, para Nietzsche, es esa danza. Y tú eres el bailarín. Cada adversidad es una nota en la música, cada sufrimiento es un paso en la coreografía, cada amor es un salto hacia lo eterno. Pero vivir tu vida como una danza eterna también significa rechazar la mediocridad. Nietzsche despreciaba la modernidad, con su obsesión por la comodidad, la seguridad, la conformidad. En Más allá del bien y del mal, escribe, el hombre moderno es un animal domesticado. Para Nietzsche, la modernidad ha convertido a los hombres en esclavos de la comodidad, en seguidores del rebaño, en negadores de la vida. Pero tú, que buscas volverte inalcanzable, no eres un animal domesticado. No eres un seguidor del rebaño. No eres un negador de la vida. Eres un bailarín, un creador, un espíritu libre. Imagina que estás en una ciudad gris, llena de edificios idénticos, de calles idénticas, de personas idénticas. Todos caminan con la cabeza gacha, siguiendo el mismo camino, obedeciendo las mismas reglas, persiguiendo las mismas ilusiones. Pero tú no eres como ellos. En tus manos, tienes un pincel. Y con ese pincel, comienzas a pintar. Pintas el cielo de colores vibrantes, las calles de formas imposibles, los edificios de sueños que nadie más puede ver. Pintas tu vida como una danza eterna, y al hacerlo, te vuelves inalcanzable. Ahora, quiero que hagas un ejercicio.
Toma un momento para imaginar tu vida como una danza. ¿Qué música la acompañaría? ¿Qué pasos darías? ¿Qué giros harías? Cierra los ojos y visualiza esa danza. Tal vez es una danza de pasos rápidos y lentos, de giros y saltos, de fuerza y gracia. Tal vez es una danza que atraviesa tormentas, que cruza abismos, que alcanza las estrellas. Sea lo que sea, es tu danza. Y cada adversidad, cada sufrimiento, cada amor, es un paso, un giro, un salto en esa danza. Vivir tu vida como una danza eterna es un umbral que te hace inalcanzable porque te convierte en un creador que no se doblega, un bailarín que no se rinde, un espíritu libre que no se esclaviza. Al hacerlo, afirmas la vida plenamente, con un sí que resuena en la eternidad. Al hacerlo, te vuelves no solo inalcanzable, sino eterno. Pero el camino hacia lo inalcanzable nos lleva a otro umbral, un umbral que Nietzsche consideraba esencial, el umbral de la crítica a la modernidad. Porque para volverte verdaderamente inalcanzable, no basta con danzar tu vida, no basta con transformar el sufrimiento, no basta con crear nuevos valores. Debes ir más allá, debes liberarte de las ilusiones de la modernidad, de las cadenas del mundo moderno, de las trampas que te mantienen esclavizado a la mediocridad. Nietzsche era un crítico feroz de la modernidad. En Más allá del bien y del mal, escribe, el hombre moderno cree que sabe lo que es, pero no sabe lo que podría ser. Para Nietzsche, la modernidad ha convertido a los hombres en seres pequeños, en seres conformistas, en seres que han olvidado su grandeza. La modernidad nos ha dado comodidad, pero a un precio, nuestra libertad. Nos ha dado seguridad, pero a un precio, nuestra pasión. Nos ha dado igualdad, pero a un precio, nuestra individualidad. Imagina que estás en una jaula de cristal, una jaula que brilla con luces artificiales, que promete seguridad, que susurra comodidad. Dentro de la jaula, hay comida, hay agua, hay entretenimiento. Pero también hay cadenas invisibles, cadenas que te atan a las reglas del mundo moderno, a las expectativas del rebaño, a las ilusiones de la mediocridad. La jaula es cómoda, sí. La jaula es segura, sí. Pero la jaula no es tu hogar. Y tú, que buscas volverte inalcanzable, no estás hecho para vivir en una jaula. Nietzsche nos invita a romper esa jaula. Nos invita a rechazar la comodidad que nos debilita, la seguridad que nos esclaviza, la igualdad que nos nivela hacia abajo. Nos invita a vivir como espíritus libres, como creadores, como titanes. En Así habló Zaratustra, Zaratustra proclama, el espíritu libre es aquel que se eleva por encima del rebaño, aquel que crea su propio camino, aquel que afirma su propia vida. Pero, ¿cómo te liberas de la modernidad? Nietzsche nos da una pista. Debes rechazar las ilusiones que te atan. Una de esas ilusiones es la obsesión por la felicidad superficial. El mundo moderno te dice que la felicidad es el objetivo supremo, que debes buscarla en la comodidad, en el placer, en la ausencia de dolor. Nietzsche diría, la felicidad no es un fin, sino un medio. No busques la felicidad, busca la grandeza. No busques el placer, busca la pasión. No busques la ausencia de dolor, busca la afirmación de la vida. Imagina que estás en un mercado lleno de vendedores que gritan, compra la felicidad. Aquí tienes la felicidad, en una caja brillante, por un precio bajo. Pero al abrir la caja, encuentras solo vacío, solo ilusiones, solo promesas rotas. La felicidad que el mundo moderno te ofrece es una mentira, una trampa, una jaula. La verdadera felicidad, para Nietzsche, no se encuentra en la comodidad, sino en la lucha. No se encuentra en el placer, sino en la creación. No se encuentra en la ausencia de dolor, sino en el amor al destino. Otra ilusión de la modernidad es la obsesión por la igualdad. El mundo moderno te dice que todos deben ser iguales, que nadie debe elevarse por encima de los demás, que nadie debe ser grande. Pero Nietzsche diría, la igualdad es la muerte del espíritu. No busques ser igual a los demás, busca ser más grande que tú mismo. No busques nivelarte hacia abajo, busca elevarte hacia las estrellas. Imagina que estás en un campo lleno de flores. Todas las flores son idénticas, mismas formas, mismos colores, mismas alturas. Pero de repente, una flor comienza a crecer más alta, más brillante, más única. Las otras flores la miran con envidia, con resentimiento, con miedo. Intentan cortarla, intentan nivelarla, intentan hacerla igual.
Pero esa flor no se doblega. Esa flor sigue creciendo, sigue brillando, sigue siendo única. Esa flor eres tú. Y la modernidad es el campo que intenta nivelarte. Pero tú, que buscas volverte inalcanzable, no te dejas nivelar. Te elevas, te destacas, te vuelves grande. Para liberarte de la modernidad, también debes rechazar la obsesión por el progreso lineal. El mundo moderno te dice que la vida es una línea recta, que debes avanzar siempre hacia adelante, que debes acumular más, tener más, ser más. Nietzsche diría, la vida no es una línea, sino un círculo. No busques avanzar, busca danzar. No busques acumular, busca crear. No busques ser más, busca ser tú. Imagina que estás en un laberinto que el mundo moderno ha construido para ti. Las paredes del laberinto están llenas de promesas. Sigue este camino y encontrarás la felicidad. Sigue este camino y encontrarás el éxito. Sigue este camino y encontrarás la seguridad. Pero el laberinto no tiene fin. Cada camino lleva a otro camino. Cada promesa lleva a otra promesa. Cada meta lleva a otra meta. Y al final, te das cuenta de que el laberinto es una trampa, una ilusión, una jaula. Pero tú, que buscas volverte inalcanzable, no sigues los caminos del laberinto. Rompes las paredes, creas tu propio camino, danzas tu propia danza. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre las ilusiones de la modernidad que te atan. ¿Es la obsesión por la felicidad superficial? ¿Es la necesidad de ser igual a los demás? ¿Es la creencia de que la vida es una línea recta? Escribe una de esas ilusiones en un papel. Ahora, imagina que ese papel es una cadena que te ata. Rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Y en su lugar, escribe una nueva verdad, una verdad que refleje tu voluntad, tu pasión, tu libertad. Tal vez buscaré la grandeza, no la felicidad, o me elevaré por encima del rebaño, o danzaré en el círculo de la vida. Guarda esa nueva verdad cerca de tu corazón, y deja que guíe tus pasos hacia lo inalcanzable. La crítica a la modernidad es un umbral que te hace inalcanzable porque te libera de las ilusiones que te atan. Te libera de la jaula de la comodidad, de la trampa de la igualdad, del laberinto del progreso. Te permite vivir como un espíritu libre, como un creador, como un titán. Te permite danzar tu propia danza, pintar tu propia obra, forjar tu propia vida. Y ahora, llegamos a un umbral que une el amor y la creación, el umbral del amor como creación. Porque para volverte verdaderamente inalcanzable, no basta con amar desde tu grandeza, no basta con liberarte de la modernidad, no basta con danzar tu vida. Debes ir más allá, debes transformar el amor en un acto de creación, en un fuego que no solo eleva, sino que forja algo eterno, algo bello, algo inalcanzable. Nietzsche veía el amor como un fuego creador, no como una cadena que ata. En Así habló Zaratustra, escribe, amo a aquellos que no saben vivir sino hundiéndose, porque son los que cruzan al otro lado. Para Nietzsche, el amor no debe ser un refugio para los débiles, sino un desafío para los fuertes. No debe ser una fusión que anule, sino una creación que eleve. Volverse inalcanzable en el amor significa convertir el amor en una obra de arte, en una danza, en una afirmación de la vida. Imagina que estás frente a una fogata en medio de un bosque, en plena noche. Las llamas danzan con una intensidad que hipnotiza, y el calor acaricia tu piel. A tu lado, hay otra figura, un espíritu libre como tú. No se tocan, no se poseen, no se atan. Pero sus miradas se cruzan, y en ese cruce, hay un fuego que no quema, sino que crea. Juntos, toman las llamas de ese fuego y comienzan a forjar algo. Una escultura, una sinfonía, una danza. Ese fuego es el amor. Y esa creación es lo que los hace inalcanzables. El amor, para Nietzsche, no debe ser un fin, sino un medio. No debe ser una entrega que te anule, sino una creación que te eleve. Volverse inalcanzable en el amor significa amar de tal manera que el amor se convierta en un acto de creación, un acto que trascienda el tiempo, un acto que trascienda el espacio,
un acto que trascienda las ilusiones del mundo. Pero, ¿cómo transformas el amor en creación? Nietzsche nos da una pista: debes amar desde tu plenitud, no desde tu vacío. En la soledad, aprendes a amarte a ti mismo, a completarte a ti mismo, a desbordarte de vida. Y desde esa plenitud, puedes amar al otro, no como un medio para llenar un vacío, sino como un creador que desborda vida. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco, un lienzo que representa tu amor. En tus manos, tienes pinceles y colores, y a tu lado, hay otro creador, otro espíritu libre. Juntos, comienzan a pintar. Cada trazo es un momento compartido, cada color es una emoción sentida, cada forma es una creación forjada. Y al final, lo que era un lienzo vacío se convierte en una obra maestra, una obra que refleja su amor, pero también su grandeza, su libertad, su inalcanzabilidad. Piensa en un amor que hayas vivido, o que desees vivir. ¿Es un amor que te consume, que te anula, que te hace alcanzable? ¿O es un amor que te inspira, que te eleva, que te hace crear? El amor como creación te hace inalcanzable porque te convierte en un artista que no se somete, un creador que no se doblega, un espíritu libre que no se esclaviza. Te convierte en un amante que no solo ama, sino que forja, que no solo siente, sino que crea, que no solo vive, sino que trasciende. Imagina que estás en un taller lleno de herramientas, de materiales, de posibilidades. A tu lado, hay otro creador, otro espíritu libre. Juntos, toman el fuego de su amor y comienzan a forjar algo. Una escultura de bronce que refleja su fuerza, una sinfonía que captura su pasión, una danza que expresa su libertad. Ese amor no los ata, los eleva. Ese amor no los anula, los crea. Ese amor no los hace alcanzables, los hace inalcanzables. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Piensa en un amor que hayas vivido, o que desees vivir. Imagina que ese amor es un fuego que no quema, sino que crea. Cierra los ojos e imagina qué podrías forjar con ese fuego. ¿Es una escultura que refleja tu fuerza? ¿Es una sinfonía que captura tu pasión? ¿Es una danza que expresa tu libertad? Visualiza esa creación, siente su belleza, siente su grandeza. Y ahora, imagina que esa creación es un testimonio de tu amor, un testimonio de tu inalcanzabilidad. El amor como creación es un umbral que te hace inalcanzable porque te convierte en un creador que no se somete, un amante que no se doblega, un espíritu libre que no se esclaviza. Te permite amar con un fuego que trasciende el tiempo, con una pasión que trasciende el espacio, con una creación que trasciende las ilusiones del mundo. Y al cruzar este umbral, te vuelves no solo inalcanzable, sino eterno. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través del umbral oculto. Hemos cruzado muchos umbrales juntos. El umbral de la voluntad de poder, que te eleva por encima del rebaño. El umbral de la soledad, que te forja en un espíritu libre. El umbral del amor inalcanzable, que te enseña a amar desde tu grandeza. El umbral del eterno retorno, que te invita a afirmar tu vida con un sí eterno. El umbral de la transvaloración de valores, que te libera de las cadenas del pasado. El umbral del sufrimiento como catalizador de grandeza, que transforma tu dolor en creación. El umbral de la vida como danza eterna, que convierte tu existencia en una obra maestra. Y el umbral del amor como creación, que forja tu amor en algo eterno. Y en cada umbral, hemos aprendido una verdad, hemos forjado una fuerza, hemos creado una danza. Volverse inalcanzable, para Nietzsche, no es un destino, sino un camino. No es un estado, sino un proceso. No es una meta, sino una danza. Es el proceso de elevarte por encima del rebaño, de forjarte en la soledad, de amar desde tu grandeza, de afirmar tu vida con un sí eterno, de crear nuevos valores, de transformar el sufrimiento en grandeza, de danzar tu vida como una obra maestra, de forjar tu amor como una creación eterna. Imagina que estás en un valle al amanecer. El sol se eleva lentamente, iluminando las montañas, los ríos, los bosques. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de tu vida, la belleza de tu existencia, la intensidad de este momento. Y mientras miras el paisaje, te das cuenta de que este valle es tu vida. Las montañas son las alturas que alcanzaste, los ríos son los amores que viviste, los bosques son las obras que creaste. Y tú, que estás en el centro de este valle, eres un creador, un artista, un espíritu libre, un ser inalcanzable. Nietzsche nos deja con una última verdad, una verdad que resuena en cada umbral que hemos cruzado.
Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. La vida es caos, la vida es tormenta, la vida es amor, la vida es sufrimiento. Pero dentro de ese caos, dentro de esa tormenta, dentro de ese amor, dentro de ese sufrimiento, tienes el poder de crear una estrella que danza, una estrella que brilla, una estrella que es inalcanzable. Volverse inalcanzable no es un acto de arrogancia, no es un rechazo del mundo, no es una muralla que te aísla. Es un acto de creación, un acto de libertad, un acto de amor. Es convertirte en un pico nevado que se alza en el horizonte, un faro que brilla en la tormenta, un titán que danza en el caos. Es amar con un fuego que eleva, no con una cadena que ata, con una pasión que libera, no con una necesidad que esclaviza. Es transformar cada adversidad en un paso de baile, cada sufrimiento en una obra de arte, cada amor en una creación eterna. Imagina que estás frente a un horizonte infinito, un horizonte donde el cielo y la tierra se encuentran en un abrazo eterno. El sol se eleva, y su luz baña el mundo con tonos dorados y rosados. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de tu vida, la intensidad de tu existencia, la belleza de tu danza. Y mientras miras ese horizonte, te das cuenta de que has cruzado el umbral final. Has aprendido a elevarte por encima del rebaño, a forjarte en la soledad, a amar desde tu grandeza, a afirmar tu vida con un sí eterno, a crear nuevos valores, a transformar el sufrimiento en grandeza, a danzar tu vida como una obra maestra, a forjar tu amor como una creación eterna. Pausa. El sonido del arroyo se mezcla con el viento suave, creando un ambiente de calma. Narrador. Pero este viaje no termina aquí. Volverse inalcanzable es un proceso que nunca termina, una danza que nunca se detiene, una creación que nunca se completa. Cada día, cada momento, cada instante, es una oportunidad para cruzar un nuevo umbral, para elevarte un poco más, para danzar un poco más alto, para amar un poco más profundamente. Nietzsche nos invita a vivir con una intensidad que trascienda el tiempo, con una pasión que trascienda el espacio, con una voluntad que trascienda las ilusiones del mundo. Imagina que estás frente a un lienzo infinito, un lienzo que se extiende más allá de lo que tus ojos pueden ver. En tus manos, tienes pinceles y colores, y cada trazo que das es un momento de tu vida, cada color que eliges es una emoción que sientes, cada forma que creas es una obra que forjas. Este lienzo es tu vida, y tú eres el artista. Y mientras pintas, te das cuenta de que no hay límites, no hay reglas, no hay fin. Puedes pintar tormentas y amaneceres, amores y sufrimientos, danzas y creaciones. Puedes pintar tu vida como una obra maestra, una obra que es inalcanzable, una obra que es eterna. Así que no temas el caos. No temas la soledad. No temas el sufrimiento. No temas el amor. Cruza cada umbral con valentía, con pasión, con voluntad. Afirma tu vida con un sí que resuene en la eternidad. Ama con un fuego que eleve a las alturas, y vive con una grandeza que nadie pueda tocar. Convierte tu vida en una danza eterna, en una obra maestra, en una afirmación infinita. Y al hacerlo, te volverás no solo inalcanzable, sino eterno, un creador que no se doblega, un artista que no se rinde, un espíritu libre que no se esclaviza. Gracias por acompañarme en este viaje a través del umbral oculto. Si has encontrado luz en estas palabras, si has sentido el fuego de tu propia grandeza, suscríbete al umbral oculto y cruza con nosotros los umbrales que aún te esperan. Déjanos en comentarios qué has aprendido de este audiolibro. Hasta la próxima.